¿Qué secretos se esconden en las sombras de la historia? ¿Qué historias prohibidas han sido silenciadas por el poder, enterradas bajo siglos de polvo y olvido? Nos han contado las hazañas de los virreyes, las fortunas de los conquistadores, las vidas de los santos, pero nos han ocultado las pasiones que derribaron imperios, los susurros que encendieron infiernos y las lágrimas que borraron linajes enteros del mapa. Hoy, vamos a desenterrar una de esas historias. Una leyenda tan escandalosa, tan violenta y tan trágica, que fue condenada al silencio durante más de 300 años. Una historia que, de ser cierta, reescribiría la crónica de una de las familias más poderosas que jamás pisaron el virreinato del Perú. Estamos en Lima, año 1721. La opulenta ciudad de los reyes. Un mundo de apariencias, de fachadas piadosas y de fortunas construidas sobre la sangre y el sudor de miles. Un mundo donde el honor de una familia lo era todo, y donde una sola mancha en ese honor podía desatar un apocalipsis. Imaginen por un momento que son parte de la élite más exclusiva. Viven en una mansión que ocupa una manzana entera. Sus ropas son de seda traída de Manila, sus joyas deslumbran en los salones y su apellido abre todas las puertas, desde el palacio del virrey hasta las más oscuras celdas de la Inquisición. Tienen poder, tienen riqueza, tienen respeto, o más bien, tienen el miedo de todos a su alrededor. Ahora, imaginen que en el corazón de esa fortaleza de poder, en el seno de esa familia intocable, florece un secreto. Un secreto tan peligroso que podría hacer que todo se derrumbara. No hablo de una traición política o de un fraude comercial. Hablo de algo mucho más visceral, mucho más humano y, para la sociedad de 1721, infinitamente más destructivo. Hablo de un amor prohibido. La protagonista de nuestra historia no es una mujer cualquiera. Es una marquesa. Joven, hermosa, destinada a casarse con un duque para unir dos fortunas inimaginables. Su vida es un guión escrito por su padre, un hombre cuya crueldad solo era superada por su ambición. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, estaba vigilado. Era un pájaro en una jaula de oro. Pero hasta los pájaros enjaulados recuerdan cómo volar. Y el hombre que le recordó el cielo no era un noble, ni un poeta, ni un oficial del rey. Era la persona más invisible, y a la vez, la más cercana a ella. Un hombre que, según las leyes de Dios y de los hombres de esa época, no era siquiera considerado un hombre completo. Era su esclavo. Esta no es una simple historia de amor. Es la crónica de una rebelión silenciosa que se convirtió en un grito ensordecedor. Es el relato de cómo dos almas, separadas por un abismo social infranqueable, se atrevieron a cruzarlo. Y al hacerlo, no solo sellaron su propio destino, sino que desataron una tormenta de furia y sangre que aniquiló a toda una estirpe. Una masacre tan brutal que la historia oficial prefirió fingir que nunca ocurrió. Pero las leyendas tienen memoria. Y los fantasmas no conocen el silencio. Lo que están a punto de escuchar es la historia de la marquesa que quedó embarazada de su esclavo y cómo este acto de amor provocó la aniquilación de la todopoderosa familia Mendoza. Pero antes de sumergirnos en los pasillos oscuros de esta mansión y revelar el primer encuentro entre nuestros amantes prohibidos, te pido un pequeño favor que nos ayuda enormemente a seguir desenterrando estos secretos. Si te fascinan las historias ocultas y los misterios del pasado, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita. Así no te perderás ni un solo capítulo de esta y otras leyendas que desafían todo lo que creías saber. Hazlo ahora, es rápido y nos ayudas a mantener viva la llama de la curiosidad. ¿Listos? Porque las puertas de la mansión Mendoza están a punto de abrirse. Y créanme, una vez que entremos, ya no habrá vuelta atrás. La historia comienza con un nombre, un apellido que infundía terror y respeto en cada rincón de Lima. Un apellido que estaba a punto de ser manchado, con sangre. ¿Quiénes eran realmente los Mendoza? ¿Y qué clase de mujer era la joven marquesa, capaz de arriesgarlo todo por un amor imposible? La respuesta los sorprenderá. Quédense conmigo. Para entender la magnitud de la tragedia, primero debemos entender el mundo en el que ocurrió. Lima, 1721. No era solo la capital del virreinato del Perú, era el corazón de la arrogancia española en Sudamérica. Una ciudad de una religiosidad sofocante y una hipocresía desmedida. Durante el día,
Las campanas de más de 50 iglesias llamaban a la oración. Las damas de la alta sociedad se cubrían con velos para ir a misa, mostrando una devoción que era pura fachada. Pero al caer la noche, la ciudad de los reyes se transformaba. Detrás de los portones de las grandes casonas, la moral se relajaba. El juego, el adulterio y las conspiraciones eran el pan de cada día para una élite que se sentía por encima de cualquier ley, divina o terrenal. Y en la cima de esa pirámide de poder, donde el aire era tan enrarecido que pocos podían respirarlo, se encontraba la familia Mendoza. El apellido Mendoza no era simplemente un apellido. Era un sinónimo de poder absoluto. Eran dueños de vastas encomiendas, minas de plata en Potosí que parecían no tener fondo y una flota de barcos que comerciaban con el mismísimo Oriente. Su influencia se extendía como una telaraña invisible por toda la administración colonial. Tenían jueces en el bolsillo, oidores que comían de su mano y al propio virrey como invitado frecuente en sus opulentas fiestas. Decir Mendoza en Lima era como nombrar a un rey en la sombra. Y todo ese imperio estaba gobernado con puño de hierro por un solo hombre, don Gonzalo de Mendoza, el marqués de San Lorenzo. Un patriarca implacable, cuya mirada fría era capaz de helar la sangre del más valiente. Para don Gonzalo, el mundo se dividía en dos, los Mendoza y el resto. Su familia era un instrumento para un fin mayor, la perpetuación de su linaje y su poder. Sus hijos eran peones en su tablero de ajedrez, y sus matrimonios, meras alianzas estratégicas. El honor de su apellido era su única religión. Una mancha, por pequeña que fuera, era una afrenta que debía ser limpiada, no con agua, sino con fuego y sangre. Se contaban historias en susurros sobre sus enemigos, hombres que se atrevieron a desafiarlo y que simplemente desaparecieron. Rivales comerciales que terminaron en la quiebra o en la cárcel, acusados de herejía por la Inquisición, un tribunal que don Gonzalo manejaba a su antojo. Este era el hombre que regía el destino de nuestra protagonista. Y ella era su posesión más preciada. Su única hija, Esperanza Catalina de Mendoza. Esperanza no era como las otras damas de su clase. Había sido educada para ser la marquesa perfecta, dócil, culta, piadosa y, sobre todo, obediente. Su belleza era legendaria en toda la ciudad, pero quienes la conocían de cerca decían que sus ojos guardaban una tormenta. Una inteligencia aguda y una sensibilidad que chocaban brutalmente con la frivolidad de su entorno. Se sentía asfixiada por el lujo, prisionera en su propia casa. La mansión Mendoza no era su hogar, era su jaula de oro. Desde niña, había aprendido a ocultar sus verdaderos pensamientos, a sonreír cuando quería llorar y a asentir cuando su alma gritaba no. Su padre ya había decidido su futuro, un matrimonio con el anciano pero inmensamente rico duque de Almendralejo, uniendo así dos de las fortunas más grandes del Nuevo y del Viejo Mundo. Para don Gonzalo, era la jugada maestra. Para Esperanza, era una sentencia de muerte en vida. Ella pasaba sus días en una rutina monótona, entre costuras, oraciones y lecciones de música. Sus únicas ventanas al mundo eran los libros que leía a escondidas y las historias que escuchaba de la servidumbre. Y fue a través de esos susurros, de esas vidas que transcurrían paralelas a la suya pero en un universo de sufrimiento, que empezó a tomar conciencia de la brutal injusticia sobre la que se sostenía su mundo. La mansión Mendoza albergaba a más de 100 sirvientes y esclavos. Eran las manos que cocinaban, limpiaban, construían y mantenían en pie ese imperio de opulencia. Eran sombras sin nombre, rostros sin historia, tratados como animales de carga. Y sin embargo, eran ellos quienes realmente conocían los secretos más oscuros de la familia. Escuchaban las discusiones a través de las puertas, veían las lágrimas silenciosas de la joven marquesa y sentían el terror que emanaba del patriarca. Esperanza, a diferencia de su familia, los veía. Veía el cansancio en sus ojos, las cicatrices en sus espaldas, la humanidad que todos se empeñaban en negarles. Y una semilla de rebeldía, pequeña pero tenaz, comenzó a germinar en su corazón. Aún no lo sabía, pero su jaula de oro estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. El destino, en su ironía más cruel o más poética, estaba a punto de enviarle la llave de su liberación en la forma más inesperada y prohibida posible. Un hombre nuevo estaba a punto de cruzar el umbral de la mansión. Un hombre que no era como los demás.
Un hombre cuyo simple presencia cambiaría las reglas del juego para siempre. Y con él, llegaría el amor y la muerte. La nueva pieza en el tablero de ajedrez de los Mendoza no llegó a través de una alianza matrimonial ni de un pacto comercial. Llegó encadenado, junto a una nueva remesa de esclavos comprados para trabajar en las plantaciones de la familia en el Valle de Ica. La mayoría eran africanos, arrancados de su tierra y marcados a fuego. Pero entre ellos, había uno diferente. No era africano. Su piel era cobriza, sus rasgos afilados y su mirada poseía una dignidad antigua, una llama que ni las cadenas ni los latigazos habían podido extinguir. Su nombre era Amaru. Amaru no era un esclavo común. Entre los demás cautivos se susurraba una leyenda sobre él. Decían que por sus venas no corría sangre cualquiera, sino la sangre de los antiguos emperadores incas, que era descendiente directo del último Zapa inca, Túpac Amaru, ejecutado brutalmente por los españoles un siglo y medio antes. Nadie sabía si era verdad. Pero al mirarlo, al ver su porte regio incluso en la humillación, era fácil creerlo. Era un rey sin corona, un príncipe en harapos. Don Gonzalo de Mendoza, siempre pragmático, no se interesó en leyendas. Vio en Amaru una fuerza física superior y una inteligencia inusual. En lugar de enviarlo a las plantaciones a morir bajo el sol, decidió llevarlo a su mansión en Lima para servir como su caballerango personal. Un error fatal. Un acto de arrogancia que sellaría su destino. Trajo al enemigo al corazón mismo de su fortaleza. El primer encuentro entre Esperanza y Amaru fue silencioso, un cruce de miradas en el patio principal de la casona. Ella estaba en el balcón, como siempre, observando el mundo desde su prisión dorada. Él estaba abajo, llevando un caballo a las caballerizas. Por un instante, sus ojos se encontraron. No fue una mirada de un esclavo a su ama, ni de un hombre a una mujer inalcanzable. Fue un reconocimiento. Dos almas prisioneras que se vieron reflejadas en los ojos del otro. Ese primer cruce de miradas fue el inicio de todo. Un lenguaje secreto que solo ellos entendían. Comenzaron a buscarse con los ojos a través de los patios y los jardines. Un gesto, una inclinación de cabeza, una media sonrisa robada cuando nadie miraba. Cada uno de estos pequeños actos era una transgresión, un juego increíblemente peligroso en una casa donde hasta las paredes tenían oídos. Esperanza, que nunca había conocido una conversación que no estuviera envenenada por la hipocresía y el interés, encontró en el silencio de Amaru una honestidad brutal. Y Amaru, que solo había conocido la crueldad y el desprecio de sus amos, encontró en la mirada de Esperanza un destello de compasión, de humanidad. Poco a poco, el silencio dio paso a las palabras. Breves, susurradas, robadas en momentos de descuido. Cuando ella paseaba por los jardines, él encontraba una excusa para estar cerca, podando los rosales. Le hablaba de las estrellas, de las montañas de su tierra, de las leyendas de su pueblo. Le contaba la historia de un imperio perdido, de un mundo donde los hombres eran libres. Y Esperanza, a su vez, le confió sus propios miedos. Le habló de su boda arreglada, de su soledad, de la sensación de ahogo que la consumía. Por primera vez en su vida, alguien la escuchaba de verdad. No a la marquesa de Mendoza, sino a Esperanza. Amaru no veía en ella a su dueña, veía a una mujer con el alma encadenada, igual que él tenía el cuerpo. A mitad de este relato que desafía al tiempo, quiero hacer una pausa y pedirte que te unas a nuestra comunidad de exploradores del pasado. Si esta historia de amor y rebelión te está atrapando, imagina todo lo que aún tenemos por descubrir juntos. Suscríbete al canal ahora mismo y dale a la campanita. Es tu forma de decirnos que quieres más, que no te conformas con la historia oficial. Continuemos. La atracción entre ellos crecía con cada día que pasaba, una fuerza de la naturaleza imposible de contener. Era una fascinación mutua. Ella admiraba su fuerza indomable, su espíritu que se negaba a ser roto. Él se sentía cautivado por su bondad y su tristeza, una luz que se negaba a ser extinguida en la oscuridad. El riesgo era inmenso. El castigo por una relación así era impensable. Para él, una muerte lenta y tortuosa. Para ella, el repudio, el convento, la deshonra eterna que mancharía a su familia por generaciones. Ambos lo sabían.
Pero el corazón tiene razones que la razón, y ciertamente el miedo, no entienden. Una noche de luna llena, mientras la casa dormía, se encontraron en la parte más recóndita del jardín, junto a una fuente de piedra cubierta de musgo. El aire estaba cargado de un silencio espeso, lleno de palabras no dichas. Ya no podían negar lo que sentían. Y fue allí, bajo el manto de la noche limeña, que las barreras finalmente se rompieron. En un acto de absoluta locura y entrega, sus manos se tocaron, y luego, sus labios se encontraron en un beso que selló su pacto y su condena. El amor había florecido. Y la cuenta atrás para la tragedia había comenzado. Aquel primer beso junto a la fuente no fue un final, fue el principio de una doble vida. Una vida de días de tedio y apariencias, y noches de pasión febril y secretos mortales. La mansión Mendoza, que para Esperanza siempre había sido una prisión, se transformó en el laberinto que ocultaba su amor. Cada pasillo oscuro, cada habitación vacía, cada rincón olvidado del jardín se convirtió en un santuario para sus encuentros clandestinos. Amaru, con la astucia de quien ha tenido que sobrevivir toda su vida, conocía la casa mejor que sus propios dueños. Sabía de pasadizos secretos usados por la servidumbre, de horarios de guardias, de los momentos exactos en que la vigilancia se relajaba. Se movía entre las sombras como un fantasma, guiado por la promesa de encontrar a Esperanza. Ella, por su parte, demostró una valentía que ni ella misma sabía que poseía. Aprendió a fingir dolores de cabeza para retirarse temprano a sus aposentos, a sobornar con una sonrisa o una moneda a la doncella correcta, a crear distracciones para alejar las miradas curiosas. La joven dócil y melancólica se había convertido en una estratega maestra, y su campo de batalla era su propio hogar, su premio, unos minutos robados junto al hombre que amaba. En esos encuentros, a la luz de una vela temblorosa, las barreras del mundo exterior se desvanecían. Ya no eran ama y esclavo. Eran simplemente Esperanza y Amaru. Él le enseñó a leer las constelaciones en el cielo nocturno, nombrándolas en quechua, el idioma prohibido de su pueblo. Le habló del cóndor, del puma, de la Pachamama, la madre tierra a la que su gente veneraba. Le reveló un universo espiritual y cultural que el catolicismo de los conquistadores había intentado borrar sin éxito. A cambio, Esperanza le abrió las puertas de un mundo que le estaba vedado. Le leía en voz alta los poemas de Garcilaso y los dramas de Calderón de la Barca. Le describía los países que sólo conocía por los mapas, le hablaba de arte, de música, de ideas. Encontraron en el otro no solo un amante, sino un cómplice, un confidente, el espejo que reflejaba sus verdaderas almas, libres de las etiquetas que la sociedad les había impuesto. Su amor era una revolución silenciosa, un acto de desafío contra todo un sistema. Pero el peligro era un tercer amante en su relación, siempre presente, siempre acechando. El crujido de una tabla en el suelo, el ladrido de un perro a destiempo, el paso de un guardia en el pasillo, cada sonido era una amenaza de muerte. Y el peligro no era solo una paranoia. Tenía un rostro. El de Elvira, la doncella personal de Esperanza. Una mujer mayor, resentida, que había servido a los Mendoza toda su vida y cuyo único anhelo era el favor del marqués. Sus ojos agudos no se perdían detalle, la forma en que su señora se sonrojaba cuando el caballerango estaba cerca, las ausencias nocturnas, el brillo febril en la mirada de la joven marquesa. Elvira no sabía nada con certeza, pero sospechaba. Y su silencio era una mercancía que esperaba vender al mejor postor en el momento adecuado. Una noche, estuvieron a punto de ser descubiertos. Se habían arriesgado más de la cuenta, encontrándose en la biblioteca, el corazón intelectual de la casa. Mientras Esperanza le mostraba un mapa de las estrellas en un viejo atlas, escucharon pasos acercándose. Era don Gonzalo. El pánico los invadió. No había tiempo para huir. Amaru, en un movimiento rápido y silencioso, se deslizó detrás de una pesada cortina de terciopelo, conteniendo la respiración. Don Gonzalo entró, su imponente figura llenando el umbral. Miró a su hija, sorprendido de encontrarla allí a esas horas. Esperanza, con el corazón martillándole en el pecho, tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no delatar con su mirada el escondite de Amaru. Inventó una excusa, que no podía dormir y que la lectura la calmaba. El marqués la observó con sus ojos penetrantes, escrutando cada rincón de la habitación,
como si olfateara que algo no estaba bien. Fueron los segundos más largos de sus vidas. Finalmente, pareció satisfecho, le dio las buenas noches con su frialdad habitual y se marchó. Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, Amaru salió de su escondite, bañado en un sudor frío. Ambos se abrazaron, temblando, conscientes de lo cerca que habían estado del abismo. Aquel susto, lejos de separarlos, los unió más. Les hizo comprender que su amor en esa casa era una bomba de tiempo. Si querían vivir, si querían amarse, tendrían que huir. La idea, antes una fantasía lejana, se convirtió en un plan desesperado. Pero el destino, siempre caprichoso y cruel, tenía otros planes. Un nuevo factor, una consecuencia inesperada de sus encuentros clandestinos, estaba a punto de cambiarlo todo. Una mañana, varias semanas después del incidente en la biblioteca, Esperanza se despertó con una certeza que le heló la sangre y, al mismo tiempo, le llenó el corazón de una alegría aterradora. Las sospechas que había tenido durante días se confirmaron. Llevaba en su vientre al hijo de Amaru, el heredero de un linaje de reyes incas y el nieto bastardo del marqués de San Lorenzo. La semilla del escándalo se había convertido en un fruto imposible de ocultar. El embarazo. En la Lima de 1721, para una mujer soltera de la nobleza, era el fin. Era la prueba irrefutable del pecado, la mancha definitiva en el honor familiar. Pero para Esperanza, era mucho más. Era la prueba viviente de su amor por Amaru. Un milagro aterrador, un secreto que ahora tenía latido propio. El tiempo se había convertido en su peor enemigo. Cada día que pasaba, el riesgo de que su estado fuera descubierto aumentaba exponencialmente. Su cuerpo, que pronto la traicionaría, era una cuenta atrás visible. La huida ya no era un sueño, era la única opción de supervivencia para los tres. Sus encuentros nocturnos con Amaru cambiaron de tono. La pasión dio paso a la planificación febril. A la luz de la luna, arrodillados sobre un mapa robado de la biblioteca de su padre, trazaban rutas de escape. ¿Hacia dónde ir? El norte estaba demasiado controlado por las guarniciones españolas. El sur, hacia el desierto, era un suicidio. La única posibilidad era el este, hacia la inmensidad de la selva amazónica, hacia los territorios indómitos donde la ley del virrey no llegaba, donde podrían empezar una nueva vida. Era un plan demencial. Un viaje a través de un territorio hostil, lleno de peligros. Pero era preferible a la certeza de la tortura y la muerte que les esperaba en Lima si se quedaban. Comenzaron a reunir recursos en el más absoluto secreto. Esperanza, con excusas ingeniosas, fue vendiendo algunas de sus joyas menos personales a través de una intermediaria. Reunió una pequeña fortuna en monedas de oro, el salvoconducto que les abriría puertas y compraría silencios en su camino. Amaru, por su parte, usaba su posición como caballerango para preparar la logística. Estudió los caballos de la cuadra, eligiendo los dos más fuertes y resistentes para un largo viaje. Fue acumulando en secreto pequeñas raciones de comida seca, pieles de agua y un cuchillo afilado. Cada objeto robado, cada preparativo, era un paso más hacia una libertad improbable. Pero necesitaban ayuda. No podían simplemente salir por la puerta principal. Necesitaban un cómplice, alguien dentro de la casa que les abriera un camino seguro. Y aquí, cometieron su segundo error fatal, un error nacido de la desesperación. Confiaron en la persona equivocada. Su elección recayó en una joven esclava indígena llamada Inti, que trabajaba en las cocinas. Inti era callada, observadora y Esperanza siempre había sido amable con ella, tratándola con una dignidad que no recibía de nadie más en la casa. Además, Amaru creía que, por su origen, compartiría su odio hacia los amos españoles y simpatizaría con su causa. Una noche, Esperanza la abordó. Le confesó una versión a medias de la verdad, que estaba enamorada de un hombre al que su padre nunca aceptaría y que necesitaban huir para poder estar juntos. No mencionó que ese hombre era Amaru. Le prometió a Inti su libertad y una bolsa de oro si los ayudaba a escapar por una de las puertas de servicio en una noche señalada. Inti escuchó en silencio, con la cabeza gacha. Cuando Esperanza terminó, la joven esclava levantó la vista, y en sus ojos había una emoción que Esperanza no supo interpretar. ¿Era miedo? ¿Compasión?
¿O algo más oscuro? Inti asintió y aceptó ayudar. Mientras los amantes preparaban su fuga, el mundo de Esperanza se desmoronaba a su alrededor. Don Gonzalo, ajeno al volcán que estaba a punto de hacer erupción bajo sus pies, aceleró los preparativos de la boda. La fecha se fijó. El duque de Almendralejo llegaría a Lima en menos de un mes. El tiempo se agotaba. La soga se apretaba alrededor de sus cuellos. La noche elegida para la fuga fue una noche de luna nueva, la más oscura del mes. Una tormenta se cernía sobre Lima, el cielo estaba cubierto de nubes negras, un presagio perfecto para lo que estaba a punto de suceder. El plan era simple. A medianoche, Amaru la esperaría con los caballos en un callejón trasero. Inti dejaría sin cerrojo la puerta de servicio que daba a ese callejón. Esperanza solo tenía que bajar de sus aposentos sin ser vista. Esa noche, Esperanza se vistió con ropas sencillas y oscuras. Se miró al espejo por última vez. La joven marquesa estaba a punto de morir para que la mujer libre pudiera nacer. Con el corazón en la garganta, abrió la puerta de su habitación y se deslizó en los pasillos silenciosos de la mansión. Cada sombra parecía un enemigo, cada crujido del suelo un grito de alarma. Llegó a la planta baja. La puerta de servicio estaba al final de un largo corredor. A lo lejos, vio la silueta de Inti esperándola, tal y como habían acordado. Una oleada de alivio la invadió. Lo iban a lograr. Apresuró el paso, con una sonrisa de esperanza naciendo en sus labios. Cuando estaba a solo unos metros de la puerta, dos figuras enormes emergieron de las sombras a cada lado del corredor, bloqueándole el paso. Eran los guardias personales de su padre. Al mismo tiempo, la puerta principal del salón se abrió de golpe, inundando el pasillo con la luz de decenas de antorchas. Y en el umbral, de pie, con una expresión de furia glacial que helaba el alma, estaba don Gonzalo de Mendoza. A su lado, con una sonrisa de triunfo cruel, estaba la doncella Elvira. Y detrás de él, arrodillada y temblando, Inti, la joven esclava que los había traicionado. La trampa se había cerrado. No había escapatoria. El sueño de libertad se había convertido en una pesadilla. Y lo peor estaba por venir. Desde el callejón, se escuchó el sonido de una lucha violenta, seguido de un grito de dolor ahogado. El grito de Amaru. La bofetada que don Gonzalo le propinó a su hija resonó en el pasillo como un trueno. Esperanza cayó al suelo, más por la conmoción y el terror que por la fuerza del golpe. El mundo se había derrumbado en un instante. Sus ojos buscaron desesperadamente a Inti, la traidora, que ahora lloraba a los pies del marqués, balbuceando excusas y súplicas. Había vendido su libertad y la de ellos por unas cuantas monedas, o, peor aún, por la vana esperanza del favor de un amo cruel. Pero no hubo tiempo para procesar la traición. Dos guardias arrastraron a Amaru al interior, malherido y encadenado. Lo arrojaron al suelo a los pies del marqués como si fuera un animal. Tenía el rostro ensangrentado, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Esperanza, no había miedo en ellos, solo una infinita tristeza y amor. Ese cruce de miradas fue su despedida. Don Gonzalo no gritó. Su ira era mucho más aterradora. Era fría, metódica, la calma que precede a un terremoto. Se acercó lentamente a Amaru, que lo miraba con un desafío silencioso. El marqués sacó una daga ornamentada de su cinto. Por un momento, Esperanza pensó que lo mataría allí mismo. Pero el marqués tenía otros planes. Una muerte rápida era un regalo que no pensaba conceder. Así que esta es la rata que infestó mi casa, siseó don Gonzalo, su voz apenas un susurro venenoso. El animal que se atrevió a levantar los ojos hacia lo que es mío. Con un movimiento rápido, usó la punta de la daga para marcarle el rostro a Amaru, una cicatriz profunda desde la ceja hasta la mejilla. Para que nunca olvides tu lugar. Luego, se volvió hacia su hija. La levantó del suelo bruscamente, agarrándola por el cabello. La obligó a mirar la escena. Y tú, escupió las palabras en su rostro, tú vas a mirar. Vas a presenciar el precio de tu deshonra. Vas a aprender lo que le sucede a quienes manchan el nombre de los Mendoza. Lo que siguió fue un descenso al infierno. Amaru fue arrastrado al patio principal. Esperanza, sujeta por los guardias,
fue forzada a ser testigo de todo. Don Gonzalo orquestó una sesión de tortura que duró horas, una demostración de poder sádica y brutal frente a toda la servidumbre de la casa, a quienes despertaron y obligaron a salir para que sirvieran de público. Quería que el mensaje fuera claro: esta era la consecuencia de la deslealtad. Amaru no gritó. Soportó cada latigazo, cada quemadura, cada humillación con una entereza sobrehumana. Su silencio era su última rebelión, un acto de desafío que enfurecía aún más al marqués. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu permanecía intacto. Su único consuelo era que Esperanza, aunque forzada a mirar, no podía ver la expresión de sus ojos, pues él mantenía la cabeza gacha para ahorrarle ese dolor. Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, Amaru apenas estaba consciente. Don Gonzalo, finalmente, se cansó de su juego. Pero la muerte no sería el final del tormento. «Llévenla a la torre», ordenó, refiriéndose a su hija. La mansión tenía una torre en una de sus esquinas, usada antiguamente para la vigilancia. Ahora sería la celda de Esperanza. La encerraron en el cuarto más alto, con una sola ventana enrejada que daba al patio principal. Y entonces, don Gonzalo pronunció la sentencia que congelaría el alma de su hija para siempre. «Mañana», anunció con una voz que retumbó en todo el patio, «este animal será ejecutado en la plaza de armas. Pero no morirá solo. Su castigo debe ser ejemplar. Debe borrar la mancha de raíz. Para limpiar mi nombre, no basta con matar al perro. Hay que quemar la casa infectada». Esperanza no entendió el significado completo de esas palabras en ese momento. Pensó que se refería a una purga de los sirvientes que pudieran haber sabido algo. La realidad era infinitamente más monstruosa. El marqués no solo había perdido el honor, había perdido la razón. La traición de su hija no había manchado su nombre, había quebrado su mente. Y en su locura paranoica, vio enemigos en todas partes. Vio la deshonra no solo en Amaru, sino en cada rincón de su propia casa, en cada miembro de su propia familia. Su plan de venganza no se detendría con el esclavo. Acababa de empezar. Y su primer objetivo sería su propia sangre. El día de la ejecución, Lima se despertó con un aire de carnaval macabro. La noticia del esclavo insolente que había ofendido a la Casa Mendoza se había esparcido como la pólvora. Don Gonzalo había movido sus hilos. No sería una simple ejecución, sería un auto de fe público, un espectáculo de terror para reafirmar su poder y lavar su honor ante la ciudad. Desde la ventana enrejada de su torre, Esperanza lo vio todo. Vio cómo arrastraban a Amaru a una pira levantada en el centro de la plaza. Vio a los sacerdotes, cómplices del marqués, leer una condena por crímenes inventados. Vio el rostro de su padre, impasible, observando desde el balcón del Palacio Virreinal, rodeado de la élite que ahora le debía pleitesía por su valentía al castigar la afrenta. Cuando el verdugo prendió fuego a la pira, un grito desgarrador se escapó de la garganta de Esperanza, un grito que nadie en la plaza pudo oír. Vio las llamas consumir al hombre que amaba, al padre de su hijo nonato. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió para siempre. El amor, la esperanza, la vida misma, todo se convirtió en cenizas junto con el cuerpo de Amaru. Pero como había prometido el marqués, esto era solo el principio. La verdadera locura comenzó cuando el sol se puso. Don Gonzalo regresó a su mansión, no con la satisfacción de la venganza cumplida, sino con una paranoia febril ardiendo en sus ojos. Creía que la deshonra era una plaga que se había extendido por toda su casa y que la única cura era el exterminio. Comenzó con la servidumbre. Todos los que habían tenido el más mínimo contacto con Esperanza o Amaru fueron acusados de complicidad. La doncella Elvira, que esperaba una recompensa por su lealtad, fue la primera. El marqués la acusó de no haber visto lo que sucedía ante sus narices y, por lo tanto, de ser una traidora. Fue estrangulada en su propia habitación por los guardias personales del marqués. Inti, la esclava que los había delatado, corrió la misma suerte. Su traición no le había comprado la vida, solo una muerte un poco más tardía. Decenas de sirvientes, inocentes en su mayoría, fueron asesinados esa noche dentro de los muros de la mansión. Hombres, mujeres, niños. Un baño de sangre orquestado para silenciar a posibles testigos,
para borrar cualquier recuerdo vivo del amor de Esperanza y Amaru. La mansión Mendoza se convirtió en una tumba. Pero la demencia de don Gonzalo no se detuvo ahí. Su mirada se volvió hacia su propia familia. Su esposa, la marquesa, una mujer que había vivido a su sombra, aterrorizada, intentó razonar con él. En respuesta, él la acusó de haber sido una madre negligente, de haber criado a una serpiente. La encerró en sus aposentos y murió a los pocos días, de pena o de veneno, nadie lo supo jamás. Sus 2 hijos varones, que habían regresado de un viaje al enterarse del escándalo, se enfrentaron a su padre. Horrorizados por la masacre, le exigieron que detuviera la locura. Don Gonzalo vio en su compasión una debilidad, una prueba de que la sangre manchada de su hermana corría también por sus venas. Contrató asesinos a sueldo que los emboscaron en un callejón oscuro de Lima. Los hijos del marqués fueron apuñalados y sus muertes se hicieron pasar por un robo. El linaje de los Mendoza se estaba extinguiendo por la mano de su propio patriarca. Socios comerciales, amigos de la familia, incluso un primo lejano que se atrevió a cuestionar sus acciones, todos cayeron. La fortuna de los Mendoza se usó para financiar una purga sangrienta. En cuestión de semanas, la familia más poderosa y temida de Lima se había devorado a sí misma desde dentro. Si has llegado hasta este punto, es porque no eres un espectador pasivo. Eres un buscador de la verdad. Estás a punto de descubrir el destino final de Esperanza y el legado de esta tragedia. No te vayas ahora. Asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas, porque el final de esta historia te dejará sin aliento. Desde su torre, Esperanza fue testigo de todo. Escuchaba los gritos por la noche. Veía cómo sacaban cuerpos envueltos en sábanas al amanecer. Estaba prisionera, no solo en la torre, sino en el manicomio en que se había convertido su hogar. Su padre la mantenía con vida por una razón cruel y retorcida. Esperaba que diera a luz. Quería ver el rostro del bastardo, la prueba final de su deshonra, para luego destruirlo a él y a su madre. Esperanza, vacía por dentro, sobrevivía por un único motivo, el niño que crecía en su vientre. Era lo último que le quedaba de Amaru. Era la única razón para seguir respirando en ese infierno. La aniquilación de los Mendoza estaba casi completa. Solo quedaban 3, el patriarca loco, su hija prisionera y un niño nonato que era, a la vez, la última esperanza y la última condena de una estirpe maldita. El acto final de esta tragedia estaba a punto de comenzar. Los meses pasaron. Lima intentaba olvidar. La élite, aterrorizada por la locura del marqués pero demasiado cobarde para enfrentarlo, simplemente desvió la mirada. La masacre en la mansión Mendoza se convirtió en un secreto a voces, una historia de fantasmas susurrada en los salones. La casa, antes un centro de poder y opulencia, se volvió un lugar maldito, evitado por todos. Don Gonzalo vivía allí, solo, rodeado por los fantasmas de aquellos a quienes había asesinado, esperando el acto final de su venganza. En la torre, el embarazo de Esperanza llegó a su término. Sola, sin más ayuda que los recuerdos de su amor perdido, dio a luz a un niño. Un varón, sano, con la piel cobriza y los ojos oscuros de su padre. El último descendiente de los incas y el último de los Mendoza. La leyenda cuenta que Esperanza solo pudo tener a su hijo en brazos por unas pocas horas. Lo acunó, le cantó las canciones que Amaru le había enseñado en quechua y le susurró el nombre de su padre. Fue su único acto de felicidad y su despedida final. Cuando don Gonzalo subió a la torre, alertado por el llanto del bebé, encontró a su hija exhausta pero con una nueva fuerza en la mirada. Una fuerza desafiante. Le presentó al niño, no con vergüenza, sino con orgullo. Este es el hijo de Amaru, le dijo. La única sangre noble que queda en esta casa. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en esa habitación. La versión más extendida de la leyenda, la más oscura, dice que la locura final se apoderó del marqués. Al ver en el rostro del bebé los rasgos del hombre que más odiaba, intentó arrebatárselo a su hija. Esperanza, en un último acto de amor maternal, luchó para protegerlo. En el forcejeo, ella y el niño cayeron desde la alta ventana de la torre. Otros dicen que, viendo que no había escapatoria, ella misma saltó, prefiriendo la muerte a entregar a su hijo a su verdugo. Una tercera versión,
Más esperanzadora pero menos probable, susurra que una de las pocas sirvientas que sobrevivió a la purga inicial, compadecida de la marquesa, logró sacar al niño de la mansión esa misma noche y lo entregó a una comunidad indígena en las montañas, donde creció sin conocer su trágico origen. Fuera cual fuera la verdad, el resultado fue el mismo. Esa noche, Esperanza Catalina de Mendoza murió. Y con ella, desapareció su hijo. La muerte de su hija y su nieto fue el golpe final para don Gonzalo. Su venganza estaba completa, pero le había costado todo. Se había quedado solo en un palacio de sangre y recuerdos. Pocas semanas después, lo encontraron muerto en su despacho, con la misma daga con la que había marcado a Amaru clavada en su propio corazón. Un suicidio, o quizás, la última justicia poética del destino. La casa Mendoza había caído. Su linaje se había extinguido por completo. El apellido que una vez infundió terror, ahora solo provocaba un escalofrío. Las autoridades coloniales, aliviadas de librarse de un poder tan incómodo, confiscaron todas sus propiedades. Su nombre fue borrado de los registros, sus retratos quemados. Las otras familias nobles de Lima, para protegerse a sí mismas y al sistema, tejieron un pacto de silencio. La historia de los Mendoza era demasiado peligrosa, revelaba la fragilidad de su mundo, la podredumbre que se escondía bajo el barniz de civilización y piedad. La mansión fue abandonada. Nadie se atrevió a comprarla ni a vivir en ella. Con el tiempo, se fue cayendo a pedazos, hasta que fue demolida. Y sobre sus ruinas, se construyeron otros edificios. Pero la leyenda sobrevivió. La gente de Lima comenzó a hablar del fantasma de la torre. Decían que en las noches de luna nueva, se podía escuchar el llanto de un bebé y ver la figura de una mujer de blanco en la ventana más alta, buscando a su amor perdido en la plaza. La historia de la marquesa y el esclavo se convirtió en un cuento de terror, una advertencia, un romance trágico susurrado de generación en generación. Se transformó en mito, la única forma en que las verdades incómodas logran sobrevivir. La historia oficial, escrita por los vencedores, la borró. Pero la memoria del pueblo, más profunda y resistente, la guardó. Guardó el recuerdo de un amor que desafió un imperio, y de una venganza que lo consumió todo. Y durante 300 años, eso fue todo lo que quedó, una leyenda, un fantasma, un susurro. Hasta ahora. Porque en el último bloque, vamos a hacer la pregunta final. ¿Es solo eso, una leyenda? ¿O hay algo más? ¿Qué pasa cuando separamos el mito de la realidad? La respuesta final podría ser la parte más impactante de toda esta historia. No te muevas. Hemos viajado 300 años al pasado. Hemos entrado en los salones y en los secretos de la familia Mendoza. Hemos sido testigos de un amor prohibido, de una fuga fallida, de una venganza demencial y de la aniquilación de una estirpe. Hemos seguido la historia hasta su trágico final, hasta que se convirtió en el susurro de un fantasma en las calles de Lima. Ahora, volvemos al presente. Y con la distancia que nos da el tiempo, debemos hacer la pregunta que ha estado flotando en el aire desde el principio. ¿Sucedió realmente? ¿Existió Esperanza Catalina de Mendoza? ¿Amó a un esclavo llamado Amaru? ¿Fue su padre el monstruo que la leyenda describe? Hemos buscado en los archivos, en los registros parroquiales de Lima del siglo XVIII, en los anales de la nobleza del virreinato, en los documentos notariales que registran las propiedades y los testamentos de las grandes familias. Y la respuesta, después de una búsqueda exhaustiva, es no. No existe ningún registro histórico oficial de una marquesa Esperanza Catalina de Mendoza, ni del marqués de San Lorenzo en la Lima de 1721 con esta historia. El poderoso apellido Mendoza sí existió en el Perú colonial, por supuesto, pero no hay ninguna crónica que los vincule a un escándalo de esta magnitud ni a una autodestrucción tan espectacular. No hay registro de una ejecución pública de un esclavo por enamorarse de su ama en esa fecha, ni de una masacre familiar subsecuente. Entonces, ¿todo es una mentira? ¿Es esta historia, que ha cautivado a miles en Internet y que se cuenta como un hecho real, simplemente una invención, un fraude? La respuesta es más compleja. Y, en mi opinión, mucho más interesante. Esta historia no es un hecho histórico. Es una ficción. Una leyenda. Pero llamarla mentira sería un error. Porque las leyendas, a menudo,
nos cuentan verdades más profundas que los hechos. Pensemos en los elementos de la historia. Un amor prohibido entre clases sociales, o más bien, entre castas raciales. ¿Ocurrió esto en el Perú colonial? Absolutamente. Cientos, miles de veces. Las relaciones entre amos españoles y sus esclavas o sirvientas indígenas eran comunes, aunque generalmente se daban en un contexto de abuso de poder y no de amor romántico. Pero la posibilidad de un amor genuino que desafiara las barreras existía, y era, sin duda, el mayor tabú de la época. Una aristocracia opresiva, hipócrita y brutalmente protectora de su honor. ¿Era así la élite limeña? Sin duda alguna. La historia del virreinato está llena de ejemplos de crueldad, de abusos de poder y de la obsesión por la limpieza de sangre y el honor familiar. La figura de Don Gonzalo, aunque exagerada hasta la demencia, es un arquetipo del patriarca colonial cuyo poder era absoluto. Un esclavo con linaje noble incaico, que representa la resistencia silenciosa de un pueblo conquistado. ¿Existían estos descendientes de la realeza inca? Sí. Muchos de ellos fueron integrados en una nobleza indígena de segundo orden por los españoles, pero muchos otros vivieron en la pobreza o incluso en la esclavitud, manteniendo viva la memoria de su pasado glorioso. Amaru es la personificación de esa dignidad que nunca pudo ser completamente aplastada. Y una mujer, Esperanza, atrapada en una jaula de oro, que busca su libertad a través del amor. ¿No es esta una de las luchas más universales y atemporales de la humanidad? Lo que tenemos aquí no es un documental. Es una obra de ficción histórica, un mito moderno creado a partir de piezas de verdades históricas. Es una historia que condensa en una sola narrativa dramática todas las tensiones, las injusticias, las pasiones y las brutalidades de toda una era. Por eso nos atrapa. Por eso se siente tan real. Porque aunque los nombres y los eventos específicos sean inventados, las emociones y la verdad subyacente son absolutamente reales. La historia de Esperanza y Amaru da voz a los miles de amantes anónimos cuyas historias sí ocurrieron pero nunca fueron escritas, a los esclavos sin nombre que sufrieron y murieron, y a las mujeres nobles que fueron tratadas como moneda de cambio. En última instancia, que la historia sea o no real en el sentido fáctico, casi no importa. Su poder reside en su capacidad para hacernos sentir la opresión de ese mundo y para celebrar un amor que, por un breve momento, fue más fuerte que el odio, el prejuicio y el poder. La aniquilación de los Mendoza no fue la destrucción de una familia literal. Fue la representación simbólica de cómo un sistema basado en la injusticia y el odio, al final, se consume a sí mismo. La próxima vez que escuchen una leyenda, no se pregunten solamente si es verdad. Pregúntense qué verdad nos está contando. Porque a veces, las historias más importantes no son las que se encuentran en los libros de historia, sino las que sobreviven en los susurros de los fantasmas. Gracias por acompañarme en este viaje a través del escándalo, el amor y la leyenda. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o simplemente te ha entretenido, el mayor apoyo que puedes darnos es suscribirte a este canal y compartir este video. Porque hay miles de historias como esta, esperando ser desenterradas. Y juntos, seguiremos escuchando los ecos del pasado. Hasta la próxima.